Julio, 1518. Una mujer sale de su casa, camina unos metros por la calle de Estrasburgo, no hay música, no hay celebración, no hay nadie bailando. Sin embargo, de repente comienza a moverse, primero lentamente, luego con más intensidad. Sus brazos se agitan, sus piernas no se detienen, y por más que lo intente, no puede dejar de bailar. Pasan las horas, luego un día entero, después 2, 3, 4. Su cuerpo está completamente agotado. Sus pies sangran, pero continúa bailando. Los vecinos creen que ha perdido la razón. Nadie imagina que en cuestión de días, decenas de personas harán exactamente lo mismo. Y semanas después, toda una ciudad parecerá atrapada en una pesadilla imposible de explicar. Una epidemia, sin un virus, sin bacterias, sin heridas. Una epidemia de baile. A lo largo de la historia han existido enfermedades capaces de cambiar el destino de civilizaciones enteras. La peste negra, la viruela, el cólera. Pero existe un episodio que desafía toda lógica. No aparece en películas de terror, no es una leyenda medieval, y tampoco fue inventado por escritores. Está registrado en documentos históricos. El verano de 1518 cientos de personas comenzaron a bailar de manera incontrolable en las calles de Estrasburgo. No podían detenerse. Algunos colapsaban por agotamiento, otros sufrían lesiones gravísimas, y según varias crónicas de la época, algunos incluso murieron. Más de 5 siglos después, los historiadores todavía intentan responder una pregunta: ¿qué ocurrió realmente en aquella ciudad? Para entender esta historia hay que viajar más de 500 años al pasado. Estrasburgo era una ciudad importante del Sacro Imperio Romano Germánico, hoy perteneciente a Francia, pero en aquel entonces era un lugar marcado por la pobreza. Las cosechas habían sido malas, el hambre era frecuente y las enfermedades recorrían en la región. La vida cotidiana estaba profundamente influenciada por la religión. Las personas vivían con miedo a las epidemias, a las guerras, a los castigos divinos. Muchos creían que los santos podían bendecir, pero también castigar. Y entre todas esas creencias existía una especialmente inquietante, la maldición de San Vito. Según la tradición popular, quienes enfurecían al santo podían sufrir convulsiones, movimientos incontrolables y episodios de baile compulsivo. Aunque hoy resulte difícil de creer, miles de personas realmente pensaban que aquello podía suceder. Y entonces apareció una mujer llamada Frau Trofea. Los registros históricos cuentan que un día de julio, ella salió de su casa sin previo aviso, sin explicación alguna. Comenzó a bailar. No era un baile elegante, ni una celebración. Sus movimientos eran desesperados, descontrolados, como si su propio cuerpo hubiera dejado de obedecerle. Los vecinos observaron la escena con desconcierto. Esperaban que después de unos minutos se detuviera, pero eso nunca ocurrió. Continuó durante horas. Al caer la noche seguía bailando, y el día siguiente también. Según varias crónicas, solo se detenía un instante debido al agotamiento extremo. Después volvía a levantarse y seguía bailando. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero lo peor aún estaba por comenzar. Pocos días después, algo completamente inesperado sucedió. Otras personas comenzaron a hacer exactamente lo mismo. Un hombre, luego una mujer, después varios vecinos, y en cuestión de semanas las calles estaban llenas de personas bailando sin descanso. No era una fiesta. Muchos lloraban mientras se movían, otros gritaban de dolor. Algunos intentaban detenerse, pero aseguraban que no podían controlar su cuerpo. Las autoridades observaron la situación con absoluta impotencia. Jamás habían visto algo semejante, y entonces tomaron una decisión que terminaría empeorándolo todo. Lo que hicieron las autoridades parece sacado de una película. En lugar de impedir que siguieran bailando, decidieron ayudarlos. Contrataron músicos, construyeron escenarios y convencieron a toda una ciudad que la única cura era seguir bailando. Una decisión que tendría consecuencias devastadoras. Los días pasaban y el número de personas que bailaban sin descanso no dejaba de aumentar. Lo que había comenzado con una sola mujer ahora parecía extenderse por todo Estrasburgo. Los médicos fueron llamados con urgencia, pero la medicina del siglo XVI estaba muy lejos de comprender lo que ocurría. Después de examinar a los afectados, llegaron a una conclusión que hoy resulta casi imposible de creer. No pensaban que aquellas personas estuvieran poseídas, tampoco creían que se tratara de una enfermedad contagiosa. Según ellos, los enfermos sufrían un exceso de sangre caliente, y la única forma de aliviar esa condición era dejar que continuaran bailando, hasta que su cuerpo expulsara el mal. Las autoridades aceptaron aquella explicación y tomaron una decisión que, vista desde la actualidad, parece completamente absurda. Ordenaron construir escenarios de madera en distintos puntos de la ciudad. Contrataron músicos, violinistas, tamborileros y hasta bailarines profesionales. La misión era sencilla: seguir tocando sin detenerse. Pensaban que la música ayudaría a los enfermos a recuperarse, pero ocurrió exactamente lo contrario. Cuanto más música sonaba, más personas comenzaban a bailar. Las calles se llenaron de cuerpos moviéndose sin control. Algunos giraban durante horas, otros caían al suelo completamente exhaustos, solo para levantarse minutos después y seguir bailando. Lo que debía ser una cura parecía alimentar la epidemia.
Con el paso de los días, el estado físico de los afectados comenzó a deteriorarse rápidamente. Muchos tenían los pies cubiertos de ampollas, otros sangraban, algunos apenas podían mantenerse en pie, pero seguían moviéndose. Las crónicas describen escenas desgarradoras, personas llorando mientras bailaban, familiares intentando sujetarlas, vecinos observando con miedo, sin comprender qué estaba ocurriendo. Existen relatos históricos que afirman que algunos murieron por agotamiento extremo, infartos o derrames cerebrales. Sin embargo, los historiadores modernos señalan que no hay registros suficientes para confirmar cuántas personas fallecieron. Lo que sí parece indiscutible es que el sufrimiento era enorme. En una época profundamente religiosa, muchos comenzaron a creer que aquello era un castigo de Dios. Otros apuntaban a San Vito. Según una antigua creencia popular, el santo podía castigar a quienes lo habían ofendido, obligándolos a bailar hasta el colapso. El miedo comenzó a extenderse. No solo temían por la enfermedad, también en convertirse en el próximo bailarín. Y cuando el pánico se instaló en la ciudad, las autoridades comprendieron que debían hacer algo inmediatamente. Los músicos fueron despedidos, los escenarios desmontados y los enfermos fueron llevados hasta un santuario dedicado a San Vito, ubicado en las afueras de la ciudad. Allí colocaban zapatos especiales, celebraban ceremonias religiosas, rezaban, pedían perdón y buscaban la protección del santo. Curiosamente, poco tiempo después los casos comenzaron a disminuir. Con el paso de las semanas la epidemia desapareció, tan misteriosamente como había comenzado. Jamás volvió a repetirse con esa intensidad en Estrasburgo, pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué había provocado todo aquello? 5 siglos después, la ciencia todavía intenta explicar cómo cientos de personas pudieron comenzar a bailar sin poder detenerse. ¿Fue una enfermedad, una intoxicación o el mayor episodio de histeria colectiva jamás registrado? Las respuestas son tan sorprendentes como la propia epidemia. La epidemia desapareció, los bailarines dejaron de moverse, las calles de Estrasburgo recuperaron la normalidad, pero quedó una pregunta que atravesaría los siglos. ¿Qué había provocado el fenómeno imposible? Durante más de 500 años, médicos, historiadores y científicos han intentado encontrar una explicación, y aunque ninguna teoría resuelve todos los detalles del caso, hay 3 hipótesis que dominaban el debate. La primera explicación apunta a algo aparentemente simple: el pan. En aquella época, gran parte de la población consumía centeno, y ese cereal podía contaminarse con un hongo llamado consuelo de centeno. Este hongo produce sustancias químicas capaces de provocar alucinaciones, espasmos, convulsiones, comportamientos extraños. De hecho, algunos compuestos del consuelo están relacionados con sustancias similares al LSD. Durante años, muchos investigadores pensaron que la epidemia del baile había sido una gigantesca intoxicación alimentaria. Pero había un problema: los síntomas no encajaban del todo. Las personas afectadas bailaban durante días o semanas, y la intoxicación por consuelo suele provocar un deterioro físico mucho más rápido. Además, el fenómeno parecía propagarse de una persona a otra de una forma difícil de explicar, mediante un simple alimento contaminado. Por eso, hay muchos especialistas que consideran que esta teoría es posible, pero insuficiente. La otra es la histeria colectiva. Es la segunda hipótesis que actualmente tiene más apoyo entre los historiadores. Según esta idea, la epidemia habría sido un caso extremo de trastorno psicógeno masivo, lo que popularmente se conoce como histeria colectiva. Imaginemos el contexto: hambre, enfermedades, pobreza, estrés constante, miedo religioso, creencias en maldiciones y castigos divinos. La población vivía bajo una enorme presión psicológica, y cuando apareció una mujer bailando de manera descontrolada, otras personas pudieron comenzar a imitar inconscientemente ese comportamiento. El miedo, la sugestión y las creencias compartidas habrían hecho el resto. Hoy sabemos que los seres humanos podemos desarrollar síntomas reales influenciados por factores psicológicos y sociales, y algunos investigadores creen que Estrasburgo vivió uno de los ejemplos más extraordinarios de ese fenómeno. Tercera teoría. Existe una tercera posibilidad, y es que nunca lleguemos a saberlo con certeza. Los registros del siglo XVI son incompletos, muchas crónicas mezclaban hechos con creencias religiosas, y gran parte de esta información se perdió con el tiempo. Tal vez hubo una combinación de factores: estrés extremo, malnutrición, enfermedades, creencias colectivas y una reacción social que terminó convirtiéndose en algo mucho más grande de lo que nadie podía controlar. Lo más inquietante de esta historia es que no ocurrió en una novela, no fue una leyenda inventada siglos después. Ocurrió realmente. Fue en 1518. Una ciudad europea observó cómo cientos de personas bailaban hasta el agotamiento sin poder detenerse. Y más de 500 años después, seguimos sin tener una explicación definitiva. Quizás el verdadero misterio no sea por qué bailaron. Quizás el verdadero misterio sea descubrir hasta dónde pueden llegar la mente humana cuando una sociedad entera vive bajo el miedo, la desesperación, las creencias de que algo invisible está castigando. Porque si la historia de Estrasburgo nos señala algo, es que en determinadas circunstancias las personas pueden llegar a hacer cosas que ni ellas mismas comprenden. Y eso tal vez sea lo más aterrador que cualquier epidemia. Hasta acá llegó el video y te leo en comentarios. Recordá suscribirte.